Mi vecina golpeó a las 2 de la mañana, llorando. Déjame entrar. Por favor. No preguntes nada. Abrí la puerta, estaba aterrada. Entonces vi por qué. Eran las 2:03 de la madrugada. Para la mayoría de la gente, esta hora es un abismo de silencio, un interludio entre sueños. Para mí, era mi hora pico. Mi nombre es Adelaida, tengo 35 años, y mi vida transcurría en el resplandor azulado de 2 monitores de alta definición. Mi apartamento, en el tercer piso de un condominio de lujo en la zona más tranquila de Querétaro, no era solo mi hogar y era mi fortaleza. Lo había elegido específicamente por sus muros gruesos, sus ventanas de doble panel y su estricta política de no ruido. Era un búnker. Un búnker contra el mundo, y más específicamente, contra mi familia. El silencio era mi bien más preciado. Estaba traduciendo un documento increíblemente denso, técnicas avanzadas de implantación de endoprótesis aórtica torácica, TEBAR. Amaba la precisión de mi trabajo. Amaba la soledad. La única compañía era el zumbido casi inaudible de mi computadora y el aroma del café oaxaqueño que me mantenía despierta. Entonces, ese silencio se hizo añicos. No fue un toque educado. No fue un, vecina, ¿tendrás una taza de azúcar? Fue un pum, pum, pum. Un golpeteo frenético, desesperado. Un sonido animal. El sonido de alguien que no estaba llamando a una puerta, sino tratando de atravesarla. Mi primer instinto no fue miedo. Fue una oleada de fastidio puro y helado. ¿Quién carajo se atrevía a violar mi paz? ¿A esta hora? Mi corazón empezó a latir con un ritmo pesado y molesto. Me deslicé de mi silla ergonómica, el piso de madera fría bajo mis pies descalzos. Crucé la sala a oscuras. No encendí ninguna luz. Una regla de vida, nunca muestres que estás disponible. Llegué a la puerta y me pegué a la mirilla. Y el mundo se inclinó sobre su eje. No era un extraño. No era un ladrón. Era Sabina. Mi vecina del 302. La esposa trofeo. Sabina, la que organizaba las cenas de Navidad en el condominio. Sabina, con su cabello rubio cenizo siempre perfecto, sus vestidos de lino blanco y su sonrisa amable pero distante. Sabina, la esposa perfecta de Don Román, el hombre perfecto. Pero la mujer en mi mirilla no era esa Sabina. Estaba descalza. Sobre el mármol frío del pasillo. Llevaba un camisón de seda color marfil que debió costar una fortuna, pero ahora estaba rasgado en el hombro. Su rímel carísimo era un desastre negro corriendo por sus mejillas. Su cabello estaba pegado a su cara, mojado por las lágrimas o el sudor. Y estaba temblando. Temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. Pum. 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 Golpeó de nuevo, esta vez con la palma abierta. Giré la cerradura. El clic sonó como un disparo en la noche. Ni siquiera abrí la puerta por completo, solo unos centímetros. Ella se abalanzó hacia adentro como si un demonio la persiguiera. Se estrelló contra mí, empujándome hacia atrás. Lo primero que me golpeó fue el frío de su piel y un olor agrio, metálico. Olor a miedo. Se dio la vuelta y azotó la puerta, cerrándola de golpe. Sus manos temblorosas buscaron a tientas los cerrojos. Giró el pestillo y luego el cerrojo de seguridad. Y luego se recargó contra la madera, hiperventilando. Cierra, susurró, aunque ya lo había hecho. Apaga las luces. Todas. Por favor, Adelaida, por lo que más quieras, no preguntes nada. Apaga todo. Mi pulso, antes molesto, ahora galopaba, ensordecedor. Hice lo que me pidió. Apagué la pequeña lámpara de mi escritorio y la luz de la cocina. Mi sala quedó sumida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor anaranjado de la ciudad a través de las cortinas. Sabina, ¿qué diablos pasa? ¿Te están siguiendo?, pregunté. Ella solo negó con la cabeza, incapaz de hablar, las lágrimas ahogándola.
El terror es contagioso. Mi fortaleza se sentía de pronto como una trampa de papel. Con el corazón en la garganta, me acerqué de nuevo a la puerta y miré por la mirilla. No vi a ningún asesino. No vi a ningún monstruo con un cuchillo. Vi algo indeciblemente peor. Abajo, en el estacionamiento privado, bajo la luz ámbar de la única farola, estaba estacionada la inconfundible Mercedes G-Wagon negra de su esposo. Entonces, don Román salió del vehículo. No estaba corriendo. No estaba gritando. No parecía preocupado en lo más mínimo. Se tomó su tiempo. Se ajustó el saco de su traje, que seguramente costaba más que mi renta de 6 meses. Con una calma que me heló la sangre, sacó un puro, lo cortó con un cortador de plata y lo encendió. El pequeño punto naranja brilló en la oscuridad. Exhaló el humo lentamente, como si estuviera admirando el paisaje. Y entonces, levantó la mirada. Miró directamente hacia la hilera de ventanas del tercer piso. Directamente hacia la puerta de mi departamento. Directo a la mirilla donde yo estaba. Y sonrió. No fue una sonrisa cálida. No fue una sonrisa de, disculpe las molestias. Fue la sonrisa de un cazador que acababa de acorralar a su presa. Una sonrisa que decía, te veo. Sé dónde estás. No puedes escapar. Esto es solo el principio. En ese instante, entendí todo. Me llamo Adelaida. Tengo 35 años. Y acababa de abrirle la puerta al infierno. Conduje a Sabina, que seguía temblando como una hoja, hacia la sala. Sus pies descalzos dejaron pequeñas huellas húmedas sobre mi piso de madera, violando la pulcritud de mi búnker. Se acurrucó en mi sofá, un sofá que yo había elegido por su comodidad solitaria, y ahora parecía trágicamente pequeño para la magnitud de su terror. Encendí una pequeña lámpara de sal del Himalaya en la esquina, solo para tener algo de luz. Una luz tenue, indirecta. Y entonces la vi. Bien. Mi cerebro de traductora, entrenado para analizar detalles, para no perderse un solo matiz, entró en acción. No solo vi moretones. Vi datos. Vi marcas dactilares oscuras, de un morado verdoso, rodeando su muñeca izquierda, justo donde un reloj caro debería estar. Vi una laceración superficial, casi un rasguño, en su mejilla, justo debajo del pómulo, probablemente de una uña. O de un anillo. Vi una hinchazón definida en su labio inferior, que ya empezaba a tomar un color azulado. Sentí una oleada de náuseas. Recordé la barbacoa del condominio hace unas 3 semanas. El sol brillaba, Román estaba en la parrilla, encantador como siempre, contando historias, sirviendo vino caro. Sabina estaba a su lado, la anfitriona perfecta, riendo en todos los momentos adecuados. Recuerdo que, mientras recogíamos los platos, noté un moretón pálido en su antebrazo, justo debajo de la manga de su blusa de lino. «Sabina, ¿estás bien? ¿Te lastimaste?», le pregunté en voz baja. Ella se rió. Una risa ligera, casi practicada. «Ay, Adelaida, qué torpe soy». Me pegué con la esquina de la alacena de la cocina. «Ya sabes cómo es el mármol», dijo. Sus ojos sonreían, pero la sonrisa no les llegaba. Y yo le creí. Oh, para ser más honesta, fingí creerle. Porque era más fácil. Era más cómodo. Porque confrontar la verdad significaba involucrarse, y yo había construido toda mi vida alrededor de no involucrarme. Ahora, viendo la devastación fresca en su rostro, me sentí cómplice. Me sentí asqueada de mi propia cobardía. «Voy por el botiquín», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, profesional. Mientras caminaba hacia el baño, mi propia historia resonaba en las paredes. Me mudé a Querétaro para huir de la Ciudad de México. Para huir del ruido, del caos, y de la asfixia de mi familia. Mi madre, Eulalia, y mi hermana menor, Candelaria. Candelaria, de 32 años, es la niña de oro. Es ruidosa, es carismática, es la que organiza eventos y conoce a todo el mundo.
Es la que siempre tiene un plan brillante que, inevitablemente, termina en un desastre financiero que alguien más, usualmente Teodoro, mi hermano, o yo, tiene que limpiar. Y yo, Adelaida, soy la invisible. La estudiosa. La callada. El ratón de biblioteca. ¿Por qué no eres más como Candelaria?, me decía mi madre durante toda mi infancia, mientras Candelaria bailaba para las visitas. ¿Por qué siempre estás encerrada leyendo? Vas a espantar a los hombres. Eres tan intensa, Adelaida. Recuerdo la graduación de mi maestría. Cum laude. Mis padres llegaron tarde. Candelaria se quejó todo el tiempo porque se aburría. En la cena de celebración, Candelaria anunció que había decidido tomar un curso de diseño de uñas. Mis padres aplaudieron. Mi logro se disolvió en la conversación sobre cutículas. Elegí la traducción médica porque era el escondite perfecto. Un trabajo donde podía ser invisible y, aún así, ganar un sueldo excelente. Un trabajo donde mi intensidad para los detalles era una virtud, no un defecto social. Mi fortaleza de silencio era mi defensa contra un mundo que siempre me había dicho que yo estaba mal. Y ahora, el mundo exterior había entrado. Regresé con el botiquín. Me arrodillé frente a Sabina. Esto puede arder un poco, dije, abriendo una gasa con antiséptico. Cuando toqué su mejilla, ella se estremeció violentamente, como un animal herido. Tranquila. Soy yo. Solo quiero limpiar esto. Gracias, susurró, y esta vez, el agradecimiento fue tan profundo que me partió el corazón. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Empecé a preguntar. La barbacoa, dijo ella, con la mirada perdida en la pared. Hoy fue la fiesta de aniversario de su socio. Todo era perfecto. Risas, champaña. Llegamos a casa. Y vio un mensaje en mi teléfono. Un mensaje. De mi prima. De Monterrey. Solo decía, ¿estás bien? No me has llamado. Nada más. Sabina cerró los ojos, reviviendo el momento. Él asumió que me estaba quejando de él. Asumió que lo estaba traicionando. Empezó a gritar que cómo me atrevía a difamarlo con mi familia. Me quitó el teléfono. Lo arrojó contra la pared. Cuando intenté correr, me alcanzó en el pasillo. Me abofeteó. Y luego, solo se detuvo. Me miró en el suelo y dijo, mírate. Patética. Se limpió las lágrimas con rabia. Se fue a su estudio a fumar un puro. Fue cuando corrí. Ni siquiera me puse zapatos. Solo corrí. ¿Y Román?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué está ahí abajo? ¿Por qué está sonriendo? Sabina me miró, y sus ojos eran dos abismos de terror lúcido. Porque esto es un juego para él, dijo. No está aquí para llevarme a la fuerza. Eso sería muy sucio. Muy obvio. Está aquí para recordarme que no tengo a dónde ir. Sabe que estoy aquí. Sabe que todo el edificio puede verlo. Está demostrando que puede hacer lo que quiera, y que nadie, ni siquiera tú, Adelaida, hará nada. La miré. Ella no solo era una víctima. Era un espejo. Una mujer a la que le decían que era patética. Y yo, la mujer a la que le decían que era rara invisible, tenía que tomar una decisión. Nos quedamos en la oscuridad, en un silencio denso, cargado. Cada crujido del edificio, cada vez que el motor del refrigerador se encendía, nos hacía saltar. Afuera, la G-Wagon seguía estacionada, un depredador de metal inmóvil, un monumento a su poder. Sabina temblaba. Él sabe que estoy aquí, repitió, más para sí misma que para mí. No va a tocar la puerta. No va a hacer un escándalo. Él no funciona así. Él es limpio. Él llamará. Hará que otros me saquen. Como si sus palabras fueran una invocación, mi teléfono celular,
que había dejado en la mesa de centro, vibró. El zumbido sobre la madera sonó como una alarma de incendio. Ambas saltamos. Sabina ahogó un grito. El nombre en la pantalla no era Don Román. Era peor. Era mamá. Mi sangre se heló. Eran las 2:34 de la madrugada. Mi madre se acuesta a las 9 de la noche con su té de manzanilla. Si llamaba a esta hora, era porque el mundo se estaba acabando. Miré a Sabina, que ahora me miraba con pánico puro. Sus ojos decían, te lo dije. Deslicé el dedo para contestar, mi mano temblando. Puse el altavoz, pero mantuve el volumen bajo. Mamá, susurré. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo a alguien? La voz de mi madre, Eulalia, salió disparada, no sonaba preocupada, sonaba furiosa. Adelaida. Son las 2:30 de la mañana. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Se puede saber? La acusación me descolocó. ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? Estaba trabajando. No me mientas, gritó, y supe que Candelaria estaba con ella. Candelaria me acaba de llamar. Y a ella le acaba de llamar Don Román. El pobre hombre está mortificado. Mortificado. Mi estómago se contrajo. La cadena de mando. Román no me llamó a mí, la persona involucrada. Era demasiado insignificante. Llamó a mi hermana, la niña de oro, la que tenía el poder social, la que entendía de relaciones. El pobre hombre, continuó mi madre, su voz chillona perforando la quietud de mi sala, dice que su esposa, Sabina, está teniendo un episodio. Que está mentalmente inestable. Y que se metió a tu departamento y te está molestando. Mamá, ella no, empecé a decir, pero me interrumpió. No me importa, Adelaida. Escúchame bien. Sácala de ahí ahora mismo. ¿Tienes la más remota idea de lo que está en juego? La miré a Sabina. Ella estaba llorando en silencio, con la cabeza entre las manos. Mamá, por favor baja la voz. Candelaria está a esto de cerrar el contrato para organizar la fiesta del 25 aniversario de la constructora de Román. Es $500,000, Adelaida. 500,000 pesos. Es el contrato más grande de su vida. No seas idiota y arruines esto para tu hermana por una loca. Una desequilibrada. Las palabras me golpearon como ácido. $500,000. Ese era el precio de la seguridad de Sabina. Ese era el precio de mi silencio. Mamá, la golpeó, dije, mi voz apenas un susurro. Está herida. Tiene la cara. Hubo una pausa. Por un segundo, una pausa diminuta, esperé la reacción de una madre. En lugar de eso, oí un suspiro de exasperación. Ay, por el amor de Dios, dijo mi madre con un desdén que me partió el alma. Son cosas de pareja. Son ricos. Así se llevan. No te metas. Te lo advierto, Adelaida. Si Candelaria pierde ese contrato por tu culpa, ni se te ocurra volver a pedirme nada. Sácala. Sácala ya. Clic. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, la bilis subiendo por mi garganta. Sabina me miraba, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Ella lo había oído todo. Mi teléfono vibró de nuevo. No una llamada. Un mensaje de texto. Candelaria. Mamá ya te dijo. Sácala. No me hagas quedar mal. No seas pendeja. Ese contrato es mío. No seas pendeja. No arruines esto para tu hermana. No te metas. No seas intensa. Sé invisible. Toda mi vida, había escuchado esas frases. Toda mi vida, me habían programado para hacerme a un lado, para no causar problemas,
para dejar que Candelaria brillara mientras yo limpiaba sus desastres emocionales y financieros. Miré a Sabina, una mujer rota en mi sofá. Y miré hacia la puerta, detrás de la cual estaba el hombre que acababa de activar a mi familia en mi contra como si fueran un par de perros de ataque. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago. Pero ahora, había algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Era rabia. Una rabia fría, profunda y pura. Levanté el teléfono. Apagué la vibración. Lo puse en modo avión. Y lo arrojé al otro extremo del sofá. No te vas a ir a ningún lado, le dije a Sabina. Mi voz no tembló. Puedes quedarte aquí. Él no va a entrar. Por primera vez esa noche, Adelaida, la invisible, había decidido hacerse ver. Sabina me miró, una mezcla de alivio y terror que luchaban por dominar su rostro. No entiendes, Adelaida, susurró, su voz ronca por el llanto. No se trata solo de los golpes. Si fuera solo eso, me habría ido hace años. Habría aguantado. Hay algo más. La razón por la que nunca me dejará ir. Se inclinó hacia adelante, su camisón de seda arrugado. Metió la mano temblorosa en el escote, entre sus pechos, y sacó algo. Era un pequeño objeto duro, envuelto en un pañuelo de seda que seguramente era Hermès. Lo puso sobre la mesa de centro con un clic sordo. No era un arma. No era una joya. Era un disco duro externo. Un lacier blindado, de esos de color naranja brillante, diseñado para resistir golpes y agua. ¿Qué es eso?, pregunté, mi mente yendo a 1000 por hora. ¿Fotos? ¿Videos? No son fotos. No son videos de él golpeándome, dijo rápidamente, como si leyera mi mente. Fui a la policía hace 6 meses, después de que me rompió una costilla. Dije que me había caído de la escalera. ¿Sabes lo que me dijeron? Señora de la Vega, entendemos que está molesta. Pero es un hombre importante. Es el pilar de esta comunidad. Quizás debería ir a terapia de pareja. Mi palabra contra su dinero, yo pierdo. Siempre. Señaló el disco duro. Pero esto es diferente. Respiró hondo, tratando de calmarse, de encontrar las palabras. Román cree que soy una muñequita artista estúpida. Cree que solo sirvo para organizar cenas y sonreír en las fotos de caridad. No sabe que soy observadora. No sabe que la gente invisible oye todo. No sabe que lo vi teclear la combinación de su caja fuerte un día que estaba borracho, celebrando un gran negocio. Mi corazón dio un vuelco. Esperé. Durante meses. Sabía que necesitaba una póliza de seguro. Anoche, después de la fiesta, cuando empezó a gritar, supe que era ahora o nunca. Mientras él estaba en el baño, gritándome que era una puta desagradecida, corrí a su estudio. Abrí la caja fuerte. Recé para que no hubiera cambiado la combinación. Y no lo había hecho. Y tomé esto. Sabina, por el amor de Dios, ¿qué hay ahí dentro? No es su contabilidad oficial, dijo ella. Es la otra. La contabilidad doble. La real. Se me secó la boca. Esto era mucho más grande que la violencia doméstica. Esto era otro nivel. No son solo evasiones de impuestos. Eso sería un juego de niños para sus abogados. Son sobornos. Sobornos a políticos locales. A jueces. A inspectores de obra. Señaló hacia la ventana, hacia la ciudad. ¿Sabes ese nuevo desarrollo de lujo en el Encino, el que destruyó un parque protegido? Asentí. Ahí está. El soborno al regidor de desarrollo urbano. El permiso falso. ¿Sabes el nuevo centro comercial en la autopista? Ahí están las transferencias al jefe de la policía estatal para que ignorara los problemas de tráfico y seguridad. Estaba temblando. Nombres, fechas,
transferencias bancarias, decenas de millones de pesos. Todo a cambio de contratos de obra pública. Los permisos para esos condominios de lujo en el centro, el nuevo centro comercial, todo. Ahora entendía la sonrisa de Román. No estaba jugando a ser el marido celoso. Estaba protegiendo un imperio criminal. Él no tiene miedo de que yo lo acuse de violencia doméstica, dijo Sabina, su voz volviéndose peligrosamente clara. Puede comprar a cualquier juez para que me declare loca. Tiene miedo de que yo entregue esto. Si esto sale a la luz, todos sus amigos, poderosos, los políticos, los jueces, todos ellos lo arrastrarán al fondo del lodo con tal de salvarse. Esto es lo único que le importa. ¿A quién se lo ibas a dar?, pregunté, sintiendo el peso del pequeño dispositivo naranja en mi mesa de centro. Irradiaba peligro. No lo sé, admitió, y el pánico regresó a su voz. No puedo ir a la policía de Querétaro. El jefe de policía, Salazar, es su compadre. Juegan golf juntos todos los jueves. Su nombre está en esa lista. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? Sabina soltó una risa amarga que se convirtió en un sollozo. Mis padres viven en una casa en Juriquilla que Román les compró. Creen que es un santo. Creen que me gané la lotería. Si les digo esto, me dirán que estoy loca y lo llamarán para que venga por mí. Miró a su alrededor, a mi apartamento silencioso, mi santuario. No tengo dinero, Adelaida. Él congeló todas mis cuentas la semana pasada. Dijo que estaba gastando demasiado. La verdad es que ya sospechaba algo. No tengo a nadie. No tengo a dónde ir. Me di cuenta de la trampa. Era perfecta. La había aislado financiera, familiar y socialmente. Era una prisionera en una jaula de oro. Y entonces me di cuenta de algo peor. Al huir a mi casa, Sabina no me había convertido en su salvadora. Me había convertido en su cómplice. Miré por la ventana. La G-Wagon seguía allí. Román no se había movido. Estaba esperando. Sabía que ella tenía el disco. Y ahora, sabía exactamente dónde estaba. La noche fue una tortura. Ninguna de las dos durmió. Nos sentamos en la oscuridad, cada una perdida en su propio pánico. Sabina se acurrucó en el sofá con una manta que le di, y yo me senté en mi silla de trabajo, mirando la puerta, como si pudiera detener a alguien con la pura fuerza de mi mirada. Al amanecer, la luz gris inundó la sala. Y con ella, vino una nueva realidad. La G-Wagon se había ido. Se fue, dijo Sabina, con un hilo de esperanza tan delgado como un cabello. Se levantó y corrió a la ventana. No, dije yo, mi instinto gritando. Solo cambió de táctica. Me asomé por la ventana que daba al estacionamiento principal. La camioneta de Román no estaba. Pero en su lugar, había una camioneta Suburban blanca, impecable, sin logos, estacionada en la zona de visitas, justo al lado de la caseta de vigilancia. Dos hombres con gafas de sol y trajes oscuros estaban dentro, perfectamente inmóviles. Seguridad privada, murmuré. No se fue. Solo relevó la guardia. Eran las 9 de la mañana del primer día. El asedio había comenzado. Sabina estaba en mi baño, intentando lavar la sangre seca de su rostro. Sonó el timbre. Mi corazón se detuvo. Miré a Sabina. Ella me miró con ojos desorbitados, el pánico regresando. Puse un dedo en mis labios y caminé hacia la puerta. Miré por la mirilla. Era doña Griselda, mi vecina del 304. Una viuda de unos 70 años, la chismosa oficial del edificio, siempre con su bata de flores y su perrito faldero. Llevaba un plato cubierto con papel aluminio. Dudé. ¿Era una trampa? ¿Román la había enviado? ¿La había comprado también a ella? Griselda volvió a tocar, esta vez con más impaciencia. Toc, toc. Adelaida, mija, sé que estás ahí.
Te traje chilaquiles. Están calientitos. Hice demasiados. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Abrí la puerta, pero solo unos centímetros, dejando la cadena de seguridad puesta. Griselda me miró por la rendija. Sus ojos pequeños y agudos no se perdieron nada, mi rostro pálido, mi ropa de la noche anterior, y seguro escuchó el sonido de la regadera en mi baño. «Ay, mija», dijo, bajando la voz. «Noche difícil, ¿verdad?» «Doña Griselda, no es un buen momento». «Lo sé», me interrumpió, su tono cambiando de chismosa a serio. «Vi la camioneta de don Román. Estuvo ahí hasta las 6 de la mañana. Como un buitre. Y vi a los nuevos gorilas que llegaron en la Suburban blanca. Se creen muy discretos, pero son más obvios que un billete de 30 pesos. Me quedé helada. «Escúchame, Adelaida», dijo, acercándose más a la puerta. «No soy tonta. Y no estoy ciega. Mi exmarido, que en paz descanse el infeliz, también era muy encantador en público. También invertía mucho en la iglesia. Y también tenía la mano muy pesada». Tragué saliva. «Vi a la pobre Sabina», continuó. «No es la primera vez que la oigo llorar en el elevador, ¿sabes? El mes pasado, vi a Román sacar a otra chica, una mucho más joven, de un BMW. Entró al departamento de ellos a medianoche, mientras Sabina estaba supuestamente visitando a su madre en Guadalajara. Ese hombre es basura. Yo no sé qué hacer, Griselda». «No hagas nada estúpido», dijo, su voz dura. «No intentes ser una heroína. Las heroínas en este país terminan en una zanja. Esa gente te mastica y te escupe. No te metas en problemas de ricos. Solo te lo digo por tu bien. Por ahora, no salgas». Metió el plato de chilaquiles por la rendija. «Come algo. Pero no hagas ruido. Y no salgas». Cerré la puerta, el olor a salsa verde llenando mi pasillo, mi estómago revuelto por el miedo y la advertencia. A las 11 de la mañana, Román lanzó su segundo ataque. El ataque limpio. Estaba sentada frente a mi computadora, intentando pensar, obligando a mi cerebro a funcionar. Fue entonces cuando entró el correo electrónico. Era de mi cliente principal. La compañía farmacéutica suiza. Eran el 70% de mis ingresos anuales. El asunto decía, terminación de contrato de servicios profesionales. Abrí el correo con manos temblorosas. «Estimada señorita Adelaida. Lamentamos informarle que su contrato de servicios de traducción queda rescindido con efecto inmediato, según la cláusula 14b de su acuerdo, conducta perjudicial para la reputación de la empresa. Recientemente hemos recibido información creíble y preocupante sobre su posible involucramiento en una disputa doméstica violenta y un potencial encubrimiento de actividades cuestionables que contravienen nuestras políticas éticas. Nuestra compañía no puede asociarse con este tipo de inestabilidad. Los pagos pendientes serán retenidos para una investigación interna. Le deseamos suerte en sus futuros proyectos». Inestabilidad. Actividades cuestionables. Conducta perjudicial. Me quedé sin aliento. Era una sentencia de muerte profesional. Había tardado 10 años en construir mi reputación de ser discreta, confiable e impecable. Román la había destruido en 3 horas con una sola llamada telefónica a un ejecutivo en Zúrich. Mi fortaleza, mi trabajo, mi independencia, todo se estaba desmoronando. Román no necesitaba derribar mi puerta. Estaba demoliendo mi vida desde lejos, ladrillo por ladrillo, de forma limpia y legal. Parte 6. NG Minba Kaoch, Logic Tijian, Tinay 1, aprox. 800 palabras. El pánico real se instaló. No era un miedo abstracto, era un terror frío y práctico. El piso pareció caer bajo mis pies. Me acababan de cortar las piernas. «¿Qué pasa?», dijo Sabina desde el sofá. Vio mi rostro pálido, mis manos temblando sobre el teclado. «Me despidieron», dije, mi voz vacía.
Mi cliente principal. El 70% de mis ingresos. Román los llamó. Dijo que estaba involucrada en inestabilidad. El último rastro de lucha abandonó el rostro de Sabina. Se desplomó sobre sí misma. Lo siento, sollozó, las lágrimas volviendo con fuerza. Te arrastré a esto. Te destruí la vida. Dáselo. Abre la puerta y dale el disco duro. Que me mate si quiere, pero que te deje en paz. No es justo. No, dije. No sé de dónde salió esa palabra. Fue una reacción visceral. Fue la voz de la niña que nunca fue escuchada, la estudiante que nunca fue celebrada, la mujer que siempre fue demasiado intensa. La niña invisible estaba harta. Harta de que la pisotearan. Harta de que le dijeran que se hiciera a un lado. No se lo vamos a dar, repetí, mi voz más firme. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un compañero, una rabia gélida. Eran las 6 de la tarde. El sol se estaba poniendo. La luz anaranjada entraba por la ventana, pintando rayas en la alfombra. El día se había ido en un parpadeo de terror y paranoia. Sabía que no podíamos sobrevivir otra noche allí. Los hombres de la Suburban seguían abajo. Estábamos sitiadas. Mi búnker se había convertido en mi prisión. Tomé mi teléfono. Solo había una persona en el mundo en la que confiaba. Mi hermano. Teodoro. Teodoro, de 37 años. El hijo de en medio. El pacificador, el que se había ido a la Ciudad de México para ser abogado de derechos humanos mientras yo me escondía en Querétaro y Candelaria se convertía en la reina de las fiestas. Teo era el único que me veía. Timbró 2 veces. ¿Adie? ¿Qué pasa? Es raro que llames. Su voz, siempre tranquila. Teo, estoy en problemas. Muy graves, dije, y las palabras empezaron a salir a borbotones. La puerta. Sabina. Román. Los golpes. El disco duro. El correo de mi madre. La llamada de Candelaria. El despido. Hubo un silencio en la línea. No un silencio de juicio, sino un silencio de procesamiento. Luego, Teodoro soltó una larga palabrota que rara vez usaba. Ese hijo de puta, dijo, con una calma aterradora. Ok. Escúchame, Adie. Antes que nada, hiciste lo correcto. ¿Me oyes? Hiciste exactamente lo correcto. Empecé a llorar. No de miedo. De alivio. Sabía que ese tipo Román era un mafioso, continuó. Candelaria siempre ha tenido un pésimo radar para la gente. Está cegada por el dinero. Teo, me despidieron. Están vigilando el edificio. Mamá y Candelaria me odian. No sé qué hacer. Tengo miedo. Respira, dijo Teodoro. Respira. Ya estás dentro. Ahora, tenemos que luchar. Ese despido es ilegal, por cierto, podemos demandarlos hasta por los calcetines. Pero primero, lo primero. La seguridad. Su voz se volvió pragmática, la voz de abogado que yo rara vez escuchaba. No se muevan esta noche. Tienes razón. Es una trampa. Ellos quieren que corras en la oscuridad. Quieren que cometas un error. Quieren que parezca que tú eres la que huye. Seremos impredecibles. ¿Qué hacemos?, pregunté, aferrándome a su voz. Voy saliendo de CDMX. Ahora mismo. Son las 6:15. Sin tráfico, estaré en Querétaro en unas 3 horas, pero no iré al condominio. Es una ratonera. Román debe tener vigilada hasta la caseta del velador. Entonces. Mañana. 5 de la mañana en punto. Es el cambio de guardia. Los vigilantes de la noche estarán cansados, los del día estarán adormilados. Es el punto ciego. Tienen que salir de ese edificio.
Pero no pueden usar tu coche. Seguro ya tiene un rastreador. Tienen que salir a pie. ¿Y a dónde vamos? Te enviaré una ubicación. Una cafetería de carretera en las afueras, rumbo a Celaya. Yo estaré allí. Y traeré mi arma. ¿Arma? Teo, ¿de qué hablas? No traigas un arma. No esa clase de arma, Adie. El tipo de arma que Román más teme. Tú solo llega allí. Con Sabina y con ese disco duro. Yo me encargo del resto. ¿Y mi teléfono? ¿El de Sabina? Apaga el tuyo. El de Sabina probablemente está limpio si lo dejó en casa. Pero no lo usen. Comunícate solo por el chat de Signal que instalamos hace años. El tuyo probablemente ya está intervenido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Te veo a las 5 de la mañana, Adie. Y ten cuidado. Ya no eres invisible. Colgó. Me sentí un poco mejor. Tenía un plan. Tenía un aliado. Miré a Sabina. Tenemos que aguantar hasta las 5 de la mañana. La noche más larga de mi vida acababa de comenzar. La noche fue una sinfonía de terror. Cada vez que el ascensor se detenía en nuestro piso, conteníamos la respiración. Cada vez que oíamos pasos en el pasillo, Sabina se escondía en mi closet. Yo me quedé despierta, con una cafetera entera de café, mirando la puerta. El disco duro naranja estaba en el bolsillo de mi sudadera. A las 4:50 de la madrugada del segundo día, estábamos listas. Le di a Sabina un par de mis jeans, una sudadera con capucha gris y unos tenis. Yo vestía igual. Dos mujeres anodinas, listas para desaparecer. ¿Estás lista?, le pregunté. Ella asintió, su rostro pálido pero determinado. El miedo seguía allí, pero la víctima de la noche anterior había sido reemplazada por una superviviente. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Miré por la ventana hacia el estacionamiento. La Suburban blanca seguía allí. Los dos hombres de adentro parecían estar dormidos, o al menos con la cabeza reclinada. La luz de la caseta de vigilancia parpadeaba. No podemos salir por la puerta principal, Adie, susurró Sabina. La caseta de vigilancia está justo ahí. Nos verán. Llamarán a Román antes de que lleguemos a la esquina. Tenía razón. Estábamos atrapadas. Mi plan de salir a pie tenía un fallo fatal. Y entonces, mi teléfono, que había vuelto a encender solo para Signal, vibró. Un mensaje de un número desconocido. Callejón trasero. Cochera 4. La llave está debajo del cactus de maceta verde. Es un suru rojo. Hace un ruido infernal, pero arranca. Salgan por la puerta de servicio. Ahora voy a pasear al perro, punto. Me quedé mirando el mensaje. ¿Quién? Griselda. Un minuto después, la oí en el pasillo. Abrió la puerta de su departamento y empezó a gritar con una voz que podría despertar a los muertos. Max. Max, ven acá, perro del demonio. Te vas a hacer pipí en la alfombra. Salte, ándale. Perro flojo. Oímos sus pasos arrastrados y los pequeños ladridos de su perro yéndose hacia el ascensor principal. Era la distracción. Vamos, le dije a Sabina. Ahora. Agarré el disco duro con fuerza. Abrí mi puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. Corrimos en silencio, agachadas, hacia la escalera de servicio al final del pasillo. El olor a cloro y metal. Bajamos los 3 pisos sintiendo el corazón en la garganta. La puerta de servicio rechinó, pero se abrió. Estábamos en un callejón trasero oscuro. Olía a basura húmeda y a ozono de la madrugada. Ahí estaban las cocheras. Corrimos. 1, 2, 3. 4. Había una maceta con un cactus mustio. Metí la mano debajo.
Ahí estaba. Fría y metálica. Una sola llave de Nissan. Abrí la cochera. El Tsuru rojo era una reliquia. Un modelo de los 90, cubierto de una capa de polvo. ¿Estás segura de que esto va a arrancar?, susurró Sabina, sus ojos desorbitados por la duda. Griselda dijo que sí, respondí, más para convencerme a mí misma. Nos metimos. El olor a vinilo viejo y aceite era abrumador. Metí la llave. Giré. El motor tosió. Grrrr chac. Y luego silencio. No, susurró Sabina, su voz rompiéndose. Mierda, mierda, mierda. Giré la llave de nuevo, bombeando el acelerador con furia. Arranca, maldita sea, arranca. Broom. El motor cobró vida con un rugido que pareció sacudir todo el callejón. Hacía un ruido infernal, tal como Griselda había advertido. Vámonos. Puse el coche en reversa, salí chirriando de la cochera y aceleré por el callejón. En la esquina, vi a Griselda, parada con su perro. Los guardias de la Suburban estaban junto a ella, claramente molestos por sus gritos sobre la falta de seguridad y el escándalo que hacía ese Tsuru. Cuando nuestro Tsuru pasó la esquina, Griselda nos vio. No sonrió. Solo asintió una vez, un gesto casi imperceptible. Luego se dio la vuelta y le gritó al guardia, y además, la luz de la calle está rota. Voy a demandar a la administración. Esto es un ultraje. Estábamos fuera. Aceleré hacia la autopista, el viejo Tsuru vibrando, pero corriendo. Nos mezclamos con el tráfico de la madrugada, los trabajadores y los camiones de reparto. Éramos invisibles, en el mejor sentido de la palabra. Eran las 6:30 de la mañana. El cielo empezaba a teñirse de un gris azulado, prometiendo calor. Estábamos en la autopista México-Querétaro, el tráfico aumentando. La cafetería que Teodoro había elegido estaba a solo 20 minutos, un punto anónimo en el mapa. Empecé a respirar por primera vez en 36 horas. El Tsuru olía a gasolina y a victoria. Lo hicimos, dije, una sonrisa temblorosa en mi cara. Griselda. Dios la bendiga. Lo hicimos. Sabina me miró, sus ojos hinchados, pero con una chispa de alivio. Adelaida, yo, no sé cómo. Fue entonces cuando lo vio por el espejo retrovisor. Su rostro perdió todo el color que había recuperado. Se volvió de cera. No, susurró. Oh, Dios, no. 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 ¿Qué?, pregunté, mi voz todavía ligera. Y entonces miré por mi propio retrovisor. A unos 100 metros detrás de nosotros, y ganando terreno rápidamente, como un tiburón en aguas abiertas, había una G-Wagon negra. Imposible, grité. Mi voz se rompió. ¿Cómo? No podía saber qué coche llevábamos. No podía. No lo sabía, dijo Sabina, su voz muerta, vacía de toda esperanza. Estaba patrullando. Sabía que iríamos a la Ciudad de México. Sabía que era la única salida. Estaba patrullando todas las salidas. Era inteligente. Era implacable. No había escapatoria. El Tsuru no tenía ninguna oportunidad. La G-Wagon se nos emparejó en segundos. El rugido de su motor ahogó el quejido del nuestro. Miré a mi lado. Román estaba al volante. Llevaba gafas de sol. Nos miró. Y sonrió. La misma sonrisa. Luego, nos cerró el paso. Giré el volante bruscamente, el Tsuru derrapó. Román frenó delante de nosotros, obligándome a frenar bruscamente y a salir de la autopista hacia el acotamiento, justo en la entrada de una gasolinera Pemex desierta. El Tsuru se detuvo con un chillido de llantas gastadas. Mi corazón estaba en mi garganta. La G-Wagon se estacionó bloqueando nuestra salida. La trampa estaba cerrada. Román bajó. Con calma.
impecable en su traje, como si fuera a una reunión de consejo. No estaba armado. No lo necesitaba. Se acercó a mi ventana. Toqué el botón para bajar el vidrio, pero el mecanismo eléctrico del viejo Tsuru falló. Solo bajó a la mitad con un chirrido agudo. Buenos días, Adelaida. Sabina, dijo, su voz tan tranquila que era un insulto. Qué bueno que las encuentro. Estaba preocupado. Déjanos en paz, Román, dijo Sabina, su voz temblando, pero esta vez, con rabia, no con miedo. Sabina, querida, estás haciendo una escena. Estás avergonzándote. Vuelve a casa. Ahora. Y olvidaremos esta travesura. Luego, sus ojos oscuros se posaron en mí. Fríos. Analíticos. Adelaida. Usted es una mujer inteligente. Una profesional. Lo sé porque la investigué. Está cometiendo un error muy grave al involucrarse en un asunto de familia. Entrégueme el disco duro que mi esposa robó. No, dije, mi voz apenas un graznido. Él suspiró, como un padre decepcionado. Mire. Hablemos de negocios. Sé que perdió su contrato. Qué desafortunado. Devuélvame mi propiedad, y yo personalmente me encargaré de que recupere su contrato. Es más, el contrato de su hermana Candelaria, se lo duplicaré. 1.000.000 de pesos. Solo por ser razonable. Piénselo. La lealtad familiar es importante, ¿no cree? Ahí estaba. La oferta. El soborno. Mi vida entera en una balanza. Mi trabajo. Mi seguridad. La aprobación de mi familia, que Candelaria me adoraría por esto, todo a cambio de una sola cosa, mi silencio. Todo a cambio de esta mujer sentada a mi lado. Miré a Román. Vi su traje caro, su reloj de oro, su sonrisa condescendiente. Usted amenazó a mi madre, dije, mi voz encontrando fuerza en la adrenalina. Usted hizo que me despidieran. Usted la golpeó. Me incliné sobre Sabina. Esto no es un asunto de familia. Es un crimen. La sonrisa de Román se desvaneció. La expresión de Román se endureció. El encanto desapareció, reemplazado por un frío desprecio que era mucho más honesto. Dos locas, escupió. Eso es lo que son. ¿Creen que alguien les va a creer? ¿Una traductora desempleada y una esposa histérica? ¿Contra mí? Hizo una seña. Las puertas traseras de la G-Wagon se abrieron. Dos hombres enormes, los mismos de la Suburban, bajaron del vehículo. Se dirigieron hacia nuestro Tsuru. No corrían. Caminaban con la seguridad de quienes nunca han perdido una pelea. Este era el final. No nos iba a matar. Nos iba a llevar. Y el disco duro desaparecería. Y Sabina desaparecería. Y yo, probablemente, también. Mi mano buscó a tientas la manija de la puerta, pero estaba temblando demasiado. Estábamos bloqueadas. Fue entonces cuando oímos el chirrido de otros neumáticos. No uno. Dos coches. Entraron a toda velocidad en la gasolinera Pemex, bloqueando la salida de la G-Wagon. Un Jetta viejo y un sedán Nissan más nuevo. Román se giró, desconcertado por primera vez. Sus guardaespaldas se detuvieron, inseguros. Del Jetta salió Teodoro, mi hermano. Tenía el teléfono en la mano, grabando. Román, gritó Teodoro, su voz resonando en el silencio de la mañana. Qué gusto encontrarte. Justo a tiempo para la reunión. Te presento a mi Karma. Román frunció el ceño. ¿Quién diablos eres tú? Del otro coche, el Nissan, bajó una mujer. No era policía. Llevaba jeans, una chamarra de cuero y una mirada que podría perforar el acero. Detrás de ella, bajó un hombre con una cámara de video profesional, con la luz encendida, cegadora. La mujer caminó directamente hacia Román,
sin miedo alguno. Don Román, dijo en voz alta y clara, como si estuviera dando un anuncio. Soy Dionisia Barrera, de la revista Proceso. Tenemos una fuente anónima que nos informó sobre transferencias financieras irregulares en su fundación de caridad, Querétaro Próspero. La luz de la cámara se clavó en el rostro de Román. El efecto fue instantáneo. El rostro de Román, siempre bronceado y seguro, se puso pálido. Gris. Su calma se hizo añicos. Por un segundo, vi al matón que era. Vi el pánico puro. Esta era el arma de Teodoro. No era una pistola. Era la prensa. La prensa de investigación. Román podía golpear a su esposa. Podía amenazar a una traductora. Podía comprar a la policía local. Pero no podía atacar a una reportera de Proceso, una de las revistas de investigación más temidas y respetadas de México, frente a una cámara encendida. Usted no sabe con quién se está metiendo, gruñó Román, pero la amenaza sonó hueca, desesperada. Oh, creo que sí sabemos, dijo Dionisia, sonriendo fríamente. Y estamos muy interesados en ese disco duro que sus empleados están a punto de tomar por la fuerza de ese suru rojo. Los guardaespaldas retrocedieron como si les hubieran dado una descarga eléctrica. Miraron a Román, esperando órdenes. Pero Román estaba congelado. Sácalas de aquí, Teo, gritó Dionisia, sin quitarle los ojos de encima a Román. Teodoro corrió a nuestra puerta. Salgan ya. Sabina y yo nos tropezamos al salir del suru. El aire de la mañana se sentía eléctrico. Corrimos hacia el jetta de Teodoro. Le daremos nuestra declaración completa, le gritó Teodoro a Dionisia mientras nos metía en el coche. Y tenemos pruebas. Le arrojé el disco duro naranja. Ella lo atrapó en el aire con una mano. No pueden hacer esto, gritó Román, su voz finalmente rompiéndose por la rabia. Esto es privado. Dionisia se volvió hacia él, la cámara grabando cada segundo. Claro que podemos, don Román. Se llama periodismo. Ahora, hábleme de esos contratos de obra pública en el Encino. Teodoro puso el jetta en marcha y salimos disparados de la gasolinera, dejando a Román congelado bajo la luz blanca de la cámara. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. Por primera vez, vi al gran don Román, pequeño. La historia explotó. Y explotó con una precisión quirúrgica. Proceso fue brillante. Teodoro y Dionisia habían sido más listos que Román. No empezaron con la violencia doméstica, sabían que eso podría haberse desestimado como un asunto privado, una pelea de pareja, una esposa loca. Empezaron con algo que el público no podía ignorar, corrupción. El filántropo y sus paraísos fiscales, las dos caras de don Román, decía el titular una semana después. El artículo era una obra maestra de periodismo de investigación. El disco duro de Sabina era la prueba irrefutable. El artículo detallaba, con números de cuenta y fechas, el desvío de fondos de la Fundación Querétaro Próspero de Román. Millones de pesos que debían ir a escuelas y parques, terminando en cuentas en Suiza y las Islas Caimán. Detallaba los sobornos a políticos específicos. El escándalo fue nacional. Una vez que el blindaje financiero de Román se agrietó, una vez que sus amigos políticos empezaron a distanciarse públicamente, estamos profundamente preocupados, se investigará hasta las últimas consecuencias, entonces, y solo entonces, vino el segundo golpe. Sabina, representada legalmente por Teodoro y protegida por la atención mediática nacional, solicitó el divorcio. Y en una entrevista exclusiva con Dionisia Barrera, contó todo. Los años de abuso físico, psicológico y sexual. La costilla rota. La noche del terror. El imperio de Román se derrumbó como un castillo de naipes. Fue arrestado, no por golpear a su esposa, aún no, sino por fraude fiscal, lavado de dinero y soborno. Sus amigos políticos se deslindaron de él tan rápido que fue casi cómico. Yo estaba en mi departamento. Me había tomado una semana recuperarme. Teodoro se había quedado conmigo, asegurándose de que estuviera a salvo.
Estábamos viendo las noticias en la televisión, viendo a Román siendo escoltado por agentes federales, cuando mi teléfono sonó. Era mi madre. Teodoro me miró. No tienes que contestar. No. Quiero hacerlo. Contesté. ¿Ya estás contenta, Adelaida?, gritó, su voz temblando de rabia. Mamá, ¿viste las noticias? Es un criminal. Está arrestado. No me importa lo que sea. Me importa lo que le hizo a tu hermana. Candelaria está devastada. ¿Sabes lo que pasó? Román, o sus abogados, cancelaron todo. El contrato del $500,000, desaparecido. El aniversario, cancelado. Candelaria acaba de perder a su cliente más grande. Está en la ruina. Arruinaste a tu hermana. Me quedé en silencio, escuchando su histeria. La misma histeria que había oído toda mi vida cada vez que algo no salía como Candelaria quería. Todo por una vecina chismosa. Una extraña. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?, sollozó. La familia es primero, Adelaida. La familia. Hice lo correcto, mamá, dije, mi voz tranquila, clara. Estoy cansada de vivir en un mundo donde el dinero de Candelaria es más importante que la vida de una persona. Estoy cansada de que me digan que me calle. Eres una traidora. No te molestes en llamar en Navidad. Clic. Colgó. Miré a Teodoro. Él me estaba sonriendo. Bienvenida al club de los hijos, traidores, dijo. Estoy orgulloso de ti, Adie. Por primera vez en mis 35 años de vida, el silencio de mi madre no me dolió. Se sintió como la paz. Pasaron varios meses. La vida cambió. La compañía farmacéutica suiza nunca me devolvió el contrato. Ese puente había sido quemado. Y honestamente, me alegré. No quería trabajar para cobardes que huían ante la primera señal de inestabilidad. Pero Teodoro, mi hermano, hizo su magia. Adie, la gente de proceso quedó impresionada contigo, me dijo una semana después del incidente. Y el despacho de abogados que representa a Sabina también. Y yo. Me presentó a sus contactos. ONGs que luchaban contra la corrupción. Grupos de derechos humanos. Despachos de abogados internacionales que necesitaban traducciones legales y financieras, pero que necesitaban a alguien en quien pudieran confiar absolutamente. Mi trabajo explotó. Dejé las traducciones médicas. Ahora traducía testimonios de víctimas de abuso. Traducía pruebas financieras para demandas anticorrupción. Traducía documentos que, como el disco duro de Sabina, podían cambiar vidas. Mi trabajo ya no era solo preciso, tenía un propósito. Ya no era la invisible. Me había convertido en una voz. Mi búnker seguía siendo mi búnker, pero la puerta estaba abierta. Una tarde, mientras trabajaba en un caso complicado de lavado de dinero, sonó el timbre. Era doña Griselda. Esta vez, traía una jarra de champurrado caliente y 2 tazas. ¿Puedo pasar, mi hija? ¿O estás muy ocupada siendo una heroína de película? Le sonreí y la dejé entrar. Nos sentamos en mi pequeño balcón, que ahora tenía más plantas. Así que, dijo, sirviendo el champurrado espeso y aromático. Tu hermana Candelaria anda gritando por todo el condominio que la arruinaste. Que por tu culpa va a tener que vender su camioneta nueva. Me enteré, dije, tomando un sorbo. Estaba delicioso. Bien hecho, mija, dijo Griselda. A veces, la bancarrota es lo único que hace que la gente ponga los pies en la tierra. Le hará un favor. Miró el estacionamiento, ahora tranquilo, sin Suburban blancas ni G-Wagons. Esa noche, yo tenía miedo por ti. Mucho. La mayoría de la gente, cuando oye gritos, solo corre las cortinas. Le suben al volumen de la tele. Pretenden que no oyeron nada. Me miró fijamente, sus ojos agudos ya no eran de chismosa, sino de respeto.
Tú no corriste las cortinas, Adelaida. Tú abriste la puerta. Asentí, sintiendo un calor que no venía solo del champurrado. La paz que había buscado al mudarme aquí, la paz del silencio, no era nada comparada con esto. Esto era fuerza. Pasaron 6 meses. La vida era buena. Extraña, pero buena. Román estaba en espera de juicio, ahogado en apelaciones y abogados caros, pero su poder se había ido. Los políticos ya no contestaban sus llamadas. Una tarde de jueves, estaba terminando mi trabajo. El sol se ponía, pintando el cielo de Querétaro de naranja y morado. Escuché un golpe en la puerta. Mi corazón ya no saltó. Ya no había miedo. Era un golpe suave. Educado. Toc, toc. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Sabina. Se veía diferente. Se había cortado el cabello, un bob corto y moderno. Llevaba jeans y una blusa de algodón simple. No llevaba maquillaje. Y sus ojos estaban claros. Se veía saludable. Se veía en paz. Abrí la puerta con una sonrisa. Hola, Adelaida, dijo, con una sonrisa tímida. Sabina. Pasa. Un café. Un té. Solo un minuto, dijo. Se quedó en el umbral. Vengo a despedirme. Gané el divorcio. El juez me dio una compensación, no mucho, Román escondió casi todo en cuanto salió el artículo. Pero es suficiente. ¿A dónde irás?, pregunté. Me mudo a Oaxaca. Lejos de todo esto. Voy a abrir un pequeño taller de arte. Voy a pintar. Voy a pintar todas las cosas horribles que vi, y luego pintaré todas las cosas hermosas que me perdí. Sabina, eso es maravilloso, dije, sonriendo genuinamente. Hubo un momento de silencio. Vine a darte las gracias, dijo, su voz quebrándose un poco. Salvaste mi vida. Negué con la cabeza. No. Tú te salvaste sola, Sabina. Te salvaste en el momento en que decidiste correr y tomar ese disco duro. Pero yo no habría llegado al pasillo si tú no hubieras abierto, dijo ella. Yo solo abrí la puerta. Nos abrazamos. Un abrazo largo y real, de superviviente a superviviente. La vi irse hacia el ascensor. Se dio la vuelta una última vez y me saludó con la mano. Cerré la puerta. Volví a mi escritorio. Miré por la ventana la ciudad. El condominio estaba silencioso, igual que la noche en que todo comenzó. Pero ya no era una fortaleza. Era solo mi casa. Mi madre y mi hermana Candelaria todavía no me hablan. Me borraron del chat familiar. Dicen que elegí a una extraña por encima de mi propia sangre. Dicen que rompí a la familia por alguien que no valía la pena. Mi hermano Teodoro dice que soy una heroína. Doña Griselda dice que hice lo correcto. Pero a veces, en la madrugada, cuando el silencio es total, cuando estoy traduciendo un testimonio de otra mujer asustada, todavía me pregunto. Ellos dicen que rompí a la familia. Pero quizás la familia ya estaba rota desde hace mucho tiempo. Y yo solo fui la primera en dejar de fingir. ¿Estuve mal?